Buenos días, ¿sí me escuchan? Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? De nuevo, buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buenos días, profe. ¿Qué tal, doctores? ¿Sí se me escucha bien? Sí, profe. Ok. ¿Ya están viendo aquí el pizarroncito? Sí. Ok. Bueno, antes nos pasamos por acá. Bueno, miren, vamos a dar inicio con la unidad 4. ¿Sí? Aquí la unidad 4, pues como dice aquí, tiene que ver con lo que se conoce como variables de estado. Sí, en este caso, sí, pues todo lo que se ha visto hasta la unidad anterior, que la unidad que corresponde a los compensadores, sí, que ya vimos el compensador integral, derivativo, sí, ahí pues hablaríamos todavía de lo que es el control clásico, sí, cuando hablamos ya de variables de estado, pues corresponde a lo que se le conoce como control moderno, sí. Entonces, pues en este caso, sí, o en este tipo de análisis, pues digámoslo así, cambia un poquito la metodología y la representación precisamente, sí, de los sistemas, sí. Por eso, precisamente a la representación, aquí en variables de estados también se le llama representación en espacio de estados, que es, vamos a ver un poquito más adelante, sí, que esta representación es una forma matricial, sí, y esa forma matricial, pues precisamente, sí, va a representar, sí, analíticamente un sistema físico o un sistema analítico, sí. Entonces, vamos a ir viendo que hay varios caminos por los cuales se puede construir esa representación en espacio de estados, ¿no? Sí, yo creo que valdría la pena también ahorita decirlo que el nombre, ahora sí que propio de esa representación en espacio o variables de estado se conoce como forma canónica,
Entonces va a ser muy común que empecemos a hablar precisamente de esa forma canónica, ¿no? Entonces, aquí, bueno, voy a leer la introducción, ¿sí? Para irnos ahora sí que familiarizando un poquito con lo que corresponde a este tipo de análisis con variables de estado, ¿no? Entonces dice aquí en el primer párrafo, dice que generalmente existen dos métodos para encontrar el modelo en variables de estado para un sistema lineal invariante en el tiempo. Esta es otra cosa importante, ¿no? O sea, eso sí, seguimos con sistemas lineales invariantes en el tiempo, así como en control clásico. Dice, el primero se obtiene del modelo de estado en base a la función de transferencia y el segundo, dice, segundo obteniendo el modelo de estado directamente de las relaciones físicas del circuito o sistema original. Bueno, entonces, esa representación en variables de estado que estamos comentando, que se llama forma canónica, porque bueno, de una vez yo creo que hay que decirlo, ahorita la vemos ya de manera formal, ¿sí? Esa forma canónica, pues como dije ahorita, hay varios caminos para construirla. Entonces, uno es a partir, como lo está diciendo aquí muy claro, ¿no? A partir de la fusión o transferencia. Y el segundo método se obtiene directamente de las variables físicas de un sistema. ¿De acuerdo? Entonces, son los dos, digamos, caminos importantes, ¿no? Luego, aquí nos hace unas aclaraciones. Dice, el primer método, o sea, a partir de la fusión o transferencia, dice que se anticipa a varias alternativas sobre la forma canónica del modelo en variables de estado. Estas diferentes formas tienen cada una especial aplicación y son totalmente equivalentes. Bueno, aquí vamos a ir viendo, así que hay diferentes, a partir de la fusión o transferencia, vamos a decirlo así, se subdivide. Ahorita voy a poner, de hecho, una llavecita para que quede más claro. Perdón. Pero a partir de la función de transferencia, ¿sí? O primer método, como dice aquí, dice, se anticipa varias alternativas sobre la forma canónica. Dice, estas diferentes formas tienen cada una especial aplicación y son totalmente equivalentes. ¿Qué quiere decir? Que aunque estemos partiendo de la función de transferencia, ¿sí? Hay varios métodos a partir de la función de transferencia para poder construir, ¿sí? Ese modelo en variables de estado, ¿sí? Entonces, es lo que nos está tratando de aclarar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de fusión-transferencia, por eso les decía, se subdivide en varios métodos. Bueno, y lo que nos está diciendo aquí dice, son totalmente equivalentes. Y claro, cada una tiene especial aplicación, lo vamos a ver. Pero al decir totalmente equivalentes, les aclaro de una vez, ¿sí? Podemos tener el mismo sistema, y ese sistema, a partir de la función de transferencia, o la misma función de transferencia, si queremos verlo así, ¿sí? Vamos a partir de una función de transferencia, la misma. Entonces, yo puedo utilizar cada uno de estos métodos que me está diciendo. Todavía no sabemos cómo se llaman, ¿sí? Ni los hemos visto, pero dice que hay varios métodos, ¿ok? Entonces, lo que quiero aclarar es que con el mismo sistema y si aplico diferentes métodos, ¿sí? La construcción de esa representación en espacio de estados o de variables de estados, ¿sí? Va a ser diferente, ¿sí? ¿Por qué lo comentamos? Porque estamos acostumbrados a que, sobre todo en cuestión matemática, ¿sí? Si resolvemos una ecuación diferencial por método clásico, por fracciones parciales, ¿sí? Utilizando Laplace, etcétera, o como sea, se supone que yo debo de llegar a la misma solución, ¿sí? En este caso, yo puedo tener la misma función de transferencia, ¿sí? Pero aplicar de estos diferentes métodos y, digamos, esa forma matricial, bueno, ya lo dije, esa forma canónica a la que vamos a llegar, esa representación en variables de estado, ¿sí? No va a ser exactamente igual, pero no quiere decir que estemos mal, ¿sí? Por eso lo dice aquí, son totalmente equivalentes, ¿sí? Entonces, esos resultados van a ser equivalentes dependiendo del método que utilicemos, ¿de acuerdo? Y no quiere decir que estemos mal, ¿no? Lo aclaro desde ahorita, ¿no? Dice, como se mencionó en el segundo caso, las variables físicas del modelo de estado, no del estado, del modelo de estado, se seleccionan de acuerdo a las variables físicas del sistema, ¿sí?
Teóricamente estas variables físicas siempre deben de ser medidas, esto es algo importante, como por ejemplo puede ser la velocidad, masa, la carga a través de un capacitor, corriente, a través de un inductor, etcétera, ¿no? Aquí hay varios errorcillos, bueno. Aquí esto no va. Bueno, aquí nos están diciendo, lógico, miren, ya hemos trabajado con sistemas físicos, mecánicos, electromecánicos, eléctricos, que son los principales, ¿sí? Entonces, ¿qué nos interesa, por ejemplo, en un mecánico? Pues a lo mejor el desplazamiento o posición en los elementos. Nos interesa en un momento dado bajar la velocidad con que se desplazan, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? En un electromecánico como un motor, ¿qué me interesa? Pues lógico, el desplazamiento angular, la velocidad. Bueno, en un momento dado, por seguridad, a lo mejor la temperatura. Ah, ok. Estarán de acuerdo que son variables físicas, ¿sí? Que nosotros vamos a seleccionar, ¿sí? Para representar un sistema físico en variables de estado, ¿sí? Entonces, ¿qué son variables de estado? A fin de cuentas, pues es una representación, ¿no? ¿Sí? O un modelo matemático específico, ¿de acuerdo? Que ahorita lo vamos a definir acá. Dice, el modelo en variables de estado está definido como un modelo interno del sistema porque el modelo de variables de estado puede incluir dinámicas que no aparecen en el modelo de la función de transferencia. Bueno, ok. Sí, a fin de cuentas, como dijimos ahorita, vamos a seleccionar las variables físicas y estamos hablando de un sistema físico que nos interese. Entonces, el modelo de estado, así como la función de transferencia, si recuerdan, ¿sí? A fin de cuentas, si hablamos de un sistema físico, la misma función de transferencia contiene los componentes, ¿sí? De ese sistema, ¿no? Si es un eléctrico, ahí están los inductores, los capacitores, resistencias, fuentes de corriente, fuentes de voltaje, etcétera, ¿no? Sí, igual aquí, sí, en ese modelo de estado, pues va a contener precisamente, sí, las variables físicas y los elementos internos, pues, del sistema, ¿no? Por lógica. ¿Ok? Muy bien, ¿hasta aquí se va entendiendo? ¿O hay alguna duda? ¿Hay alguna duda? No por el momento, profe. Ok. Bueno, vamos a poner aquí una definición.
¿Sí, sí ven lo que estoy escribiendo aquí? Profe, Ok.
Muy bien, aquí en esta definición nos habla de qué es el espacio de estados desde el punto de vista analítico, ¿no? Entonces nos dice que a fin de cuentas, sí, es un modelo matemático, como dice aquí, expresado por ecuaciones diferenciales de orden n. Acordémonos que desde control 1, ¿qué es lo primero que aprendemos? Pues el famoso modelo matemático, si se acuerdan, ¿sí? Aplicar las leyes físicas, ¿sí? Para representar un sistema físico, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos da como resultado al aplicar esas leyes físicas? Pues regularmente es una ecuación diferencial o integro-diferencial, ¿sí? ¿De qué grado? Pues de grado n, ¿sí? Eso dependerá del sistema, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, sí, nosotros aquí estamos partiendo de lo mismo, ¿sí? Claro, si tenemos una ecuación diferencial, pues, ¿qué vamos a hacer? Y de hecho es parte de un método, pues vamos a seguir utilizando el famosísimo operador diferencial. Acuérdense que el operador diferencial es para, ahora sí que, encontrar el paso anterior de la función de transferencia, ¿sí? Que es precisamente la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos la ecuación diferencial, como dice aquí, de grado n o de orden n, ¿sí? La podemos, digamos, subdividir o dividir, ¿sí? En ecuaciones diferenciales, perdón, aquí está en n ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? Vamos a ir viendo con nuestros métodos que si es de grado 4, por ejemplo, pues vamos a tener 4 ecuaciones diferenciales de primer orden y con base a eso vamos a construir ese modelo matemático en variables de estado que se llama forma canónica, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente eso es tener la ecuación diferencial, o sea, seguimos partiendo desde el punto de vista analítico de lo mismo de siempre, ¿sí? Nada más que ahora, como decimos por ahí, la vamos a despellejar, ¿no? En ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? A esa ecuación diferencial de orden n, ¿de acuerdo? Y con base a eso vamos a construir esa forma canónica, que es precisamente la representación en variables de estado, ¿no? ¿Sí? Ahora, nada más para aclarar, arribita ya habíamos dicho, ¿no? Que hay dos grandes métodos para construir esta forma canónica, a partir de la función de transferencia y directamente de las variables físicas de un sistema, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de las variables físicas, pues ya lo dijimos, ¿no? Ahí no hay mucho que decir, ¿no? Pues simplemente, si es un mecánico, ya saben, vamos a tomar las variables físicas, pues que sean importantes, como dijimos, velocidad, desplazamiento, fuerza, etcétera. En un eléctrico, pues ya dijimos corriente, voltaje, en un momento dado, ¿no? La carga en un capacitor, etcétera, ¿no? Sí, o sea, el voltaje en un capacitor, así. Esas son nuestras variables que regularmente utilizamos, ¿sí? Pero si lo hacemos a partir de la función de transferencia, veamos que se subdivide en cuatro, que le llaman variables de fase de estado. Este es un método. Forma canónica controlable, ese es otro. Forma canónica observable y la forma canónica modal, ¿sí? Cualquiera de estas se puede utilizar a partir de la función de transferencia. Por eso nos decía acá arriba, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos la función de transferencia, ¿sí? Para construir esa forma canónica de la que estamos hablando, podemos utilizar cualquiera de estos métodos. Y la cuestión ahí es que no todos nos van a dar, digamos, la misma forma canónica, la misma expresión matemática, pero por eso decía, son equivalentes, ¿sí? Entonces, cada una de estas tiene su objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, no quiere decir que estemos mal. Por eso aclaraba lo de hace ratito, ¿no? Que cuando resolvamos una ecuación diferencial, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso, ¿sí? No importa el método, tenemos que llegar al mismo resultado. Bueno, pues en este caso, ¿sí? La representación no va a ser exactamente igual, dependiendo del método que utilicemos, pero como dijimos, no es que estemos mal, así son los métodos y son válidos, ¿no? ¿Sí? Entonces, nada más aclarar ese punto, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer, y creo es importante, vamos a aclarar cuál es la gran diferencia
desde el punto de vista ahora sí que físico y de aplicación de lo que es el control clásico con el control moderno, control clásico que hemos visto hasta la unidad anterior, ¿verdad? Que ya dijimos compensadores, ¿no?
Muy bien, entonces estábamos comentando que es importante que aclaremos, ¿sí? Cuál es la diferencia entre control clásico y control moderno. Y aquí pues ya sabemos que hablar de control modelo estamos hablando de representaciones en variables de estado, ¿no? O espacios de estado, se maneja indistintamente. Entonces aquí, como pueden ver, tenemos ahora sí que el clásico diagrama de bloques, ¿verdad? Con su entrada, su salida, el controlador que tenemos aquí, ¿sí? Podemos poner aquí que esto es el controlador. Y ya sabemos que aquí Gx representa la planta, ¿no? Del sistema. ¿Ok? Es un sistema de lazo cerrado. Entonces, nos dicen, y efectivamente, si ustedes recuerdan, ¿sí? ¿Cómo se diseñan los controladores PID? ¿Con base a qué? Claro, hay un criterio que es el de Seglen-Nichols, pero a su vez ese criterio de Seglen-Nichols o método Seglen-Nichols, ¿en qué se basa? ¿Sí se acuerdan? ¿En qué se basa? En la curva de reacción. Así es. ¿Y de dónde vas a obtener la curva de reacción? Aquí en De la salida. exacto, de la salida. Así es. Entonces ya sabemos que esto es nuestro valor final sin infinito, efectivamente. Entonces de la salida, y acuérdense que una vez que ustedes miden la salida y dicen, no, pues el sistema es lento, es muy oscilatorio, tiene un sobreimpulso alto, a partir de ahí precisamente, pues construimos, ¿sí? O se diseñan o se calculan como quieran definirlo, ¿sí? Los controladores, ¿no? ¿Sí? Como aquí, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, de la salida. Igual lo que acabamos de ver aquí en control 2 con los compensadores. ¿Qué tenemos que hacer para diseñar un compensador? Por ejemplo, el primero que fue bien largote, el ejemplo que hicimos, fue un compensador integral. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hicimos? O sea, ¿qué teníamos que hacer? Diagnosticarlo, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, lo diagnosticamos, sí. ¿Y qué fue diagnosticarlo? Encontrar qué cosa finalmente. Los que, Parámetros de rendimiento. claro. ¿Y de dónde los encuentras finalmente? Esos parámetros de rendimiento, ¿dónde están? Es igual en la señal de salida. En la salida, exacto. Entonces, estamos de acuerdo que efectivamente el control clásico, ¿sí? Ahora sí que para hacer control, para diseñar controladores, compensadores, ¿sí? Siempre nos estamos basando por eso decía aquí, en la calidad o en el rendimiento de la salida. Efectivamente, no hay otra, ¿sí? Así se dice ella en el control clásico y está bien, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Entonces, efectivamente, ¿sí? Para diseñar los controladores o compensadores en control clásico, siempre se realizan con base o toman como referencia, ¿sí? La respuesta del sistema, o sea, la salida, en eso se basan. Claro, hay un sensor y pues gracias a ese sensor podemos determinar esto, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos entonces con la parte que le corresponde, ¿sí? A lo que es el control moderno.
Ya ni les pregunté, ¿ya copiaron esto de acá arriba? Bueno, ahí está bien. Sí, profe. Ok. ¿Ya copiaron el diagrama de bloques? Ya, profe. Ok, para moverle aquí. Bueno, entonces vamos a dibujar el diagrama de bloques que corresponde, ahora sí que, a un sistema con variables de estado. General.
¿Ya lo copiaron? Ya, profe. Muy bien, aquí pues lo que estamos viendo es que, vean, la salida para empezar no se está midiendo, ¿sí? Pero aquí sí hay algo importante. Para empezar, sí también hay una retroalimentación, pero no de la salida. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, aquí nos están diciendo que de la planta. Para empezar, la planta, ¿cómo está expresada?
no es GXS, ¿están de acuerdo? Como en el control clásico. Aquí tenemos una GX, sí, que es la planta, pero está expresada, como pueden ver aquí, en términos de sus variables de estado. X1, X2 hasta Xn, ¿no? Dependiendo del grado del sistema, eso lo vamos a ver ahorita con los ejemplos, ¿sí? Entonces, ahora, por eso nos está diciendo, a diferencia del control clásico, que solamente se retroalimenta y todo se diseña con base a la salida, pues ahora la salida ni la toman en cuenta, como pueden ver. Sí, tenemos aquí un bloque de salida, que es este H, ¿sí? Estamos de acuerdo. Pero aún así, sí, lo que estamos viendo es que esta planta, como está expresada en variables de estado, pues aquí están sus variables de estado correspondientes. Son las señales que están saliendo aquí, por eso estamos poniendo aquí una línea gruesa, ¿sí? Porque aquí contiene precisamente las variables de estado que estamos hablando, ¿sí? Entonces aquí están por decir X1, ¿sí? X2, ¿sí? Todas las variables de estado que tenga el sistema. Entonces, esas variables de estado las tomamos y las retroalimentamos. Entonces, como pueden ver, esas variables de estado en conjunto, ¿sí? Forman un vector, ¿sí? Lo vamos a llamar más adelantito, bueno, ahorita que veamos la forma canónica, se le llama vector de estado. Y ese vector de estado, como pueden ver, se multiplica por una ganancia, ¿sí? O por cada uno de esas variables de estado tienen su propia ganancia y después las vamos a retroalimentar, ¿de acuerdo? Sí, entonces aquí se ve la gran diferencia que hay de control clásico a control moderno. Entonces, las variables de estado ahora son las que se retroalimentan. Entonces, en este caso nada más obtenemos la salida, que sería la variable física que queremos controlar. En este caso, como pueden ver, podríamos estar controlando, bueno, voy a hablar de un motor, ¿no? Un motor de CD. Entonces aquí puede ser la corriente, por ejemplo, una variable, la velocidad otra variable y puedo tener otra variable que pueda ser temperatura. Entonces al mismo tiempo estoy retroalimentando y controlando tres variables, ¿sí? Entonces estarán de acuerdo que si estas tres variables las estoy controlando y las estoy controlando correctamente y de forma óptima, entonces por lógica la salida va a ser correcta. ¿Sí? Va a tener buen rendimiento. ¿Por qué? Porque internamente, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Esas variables, ¿sí? Como dijimos, corriente, voltaje y temperatura, ya las estoy controlando de forma correcta, entonces ya no tiene ningún caso, ¿sí? Retroalimentar o medir la salida, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo asegurar con esto que la salida va a ser óptima, va a tener una muy buena respuesta, ¿sí? Desde acá, por eso ya de forma, digámoslo así, intermedia, ¿sí? Ya estamos retroalimentando y controlando esas variables físicas, ¿no? Para que quede más claro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa es ahora sí que la gran diferencia del control clásico con el control moderno, ¿ok? No sé si quedó claro. ¿Hay alguna duda? No, profe. Ok. Bueno, voy a poner aquí una definición de estados.
Muy bien, entonces aquí definimos lo que es un estado. Dice, un estado de un sistema dinámico es el conjunto más pequeño de variables. Es como ahorita mencionamos, ¿sí? Aquí en la explicación de lo que es el diagrama de bloques para control moderno, ¿sí? Le explicamos que, por ejemplo, en la planta pues, va a generar variables de estado. Bueno, primero la tenemos que representar en variables de estado, ¿sí? Entonces, los estados que son, pues precisamente de esas variables físicas de las que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, hablamos de corriente, por ejemplo, del motor, velocidad y temperatura. Entonces, se fijan, estamos hablando de un conjunto de variables físicas. Para nosotros, este es un conjunto donde contiene tres variables de estado, ¿no? ¿Sí? O tres elementos, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el conjunto más pequeño de variables, en este caso variables de estado. Dice, tal que el conocimiento de estas variables en un tiempo t0, ¿qué significa? Pues en un tiempo inicial, ¿sí? En el sistema. Dice, en conjunto con el conocimiento de los valores de entrada, ¿sí? O sea, obvio, como todo sistema, hay que aplicar una entrada, ¿sí? El escalón, impulso, etcétera, ¿sí? O la entrada ya físicamente de un sistema en un proceso, ¿no? ¿Sí? Entonces, dice, en conjunto con los conocimientos de los valores de entrada, dice, para un tiempo mayor a T0, permitirá conocer el comportamiento y evolución del sistema para cualquier instante de tiempo, un tiempo T mayor o igual que un tiempo inicial. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Ojo, si yo pongo tres variables de estado, como ahorita lo dijimos, ¿sí? Corriente, velocidad y temperatura. Sí, pues entonces en este caso tenemos que estar midiendo las tres variables de estado al mismo tiempo, ¿sí? ¿Para qué? Para irlas controlando, para irlas midiendo, ¿sí? Todo el tiempo, a eso se refiere, ¿sí? Que yo puedo conocer, ¿sí? El estado, o sea, cuánto vale, a fin de cuentas, mi corriente, mi velocidad y mi temperatura en cualquier instante de tiempo. Obvio, un tiempo mayor al tiempo inicial, ¿verdad? Sí, si yo quiero medir cuando el sistema está apagado, pues lógico, no tengo nada. Sí, entonces a eso se refiere, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí es, digamos, el problema que a veces nos hacen ver así los libros, es que dicen, sí, efectivamente, si tuvieras cuatro variables aquí, sí, velocidad, temperatura, dijimos ahorita, ¿qué más? Velocidad, temperatura, corriente. Sí, y si algo más quiero poner, pues todas esas variables de estado las debo de estar midiendo. Entonces, eso a veces se convierte en una pequeña, por decirlo así, inconveniente. ¿Por qué? Porque tengo que tener un sensor para cada variable física. ¿De acuerdo? Sí, entonces hay ventajas y bueno, esa sería, digamos, una desventaja. Pero vamos a ir viendo que, de hecho, el control moderno pues es bastante poderoso, ¿no? Sí. Entonces, ahora sí que hay más ventajas que desventajas. Una, pues, yo creo que la principal sería esa, ¿no? Sí, en cuestión de costos, tal vez. Ok. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda que tengan? ¿Todo va bien? No, profe, todo bien. Ok. Bueno, aquí nos sobra un poquito de espacio. Bueno, pues ahora sí vamos a entrar a esa forma canónica, ¿no? De la que hemos estado hablando. Sí, ya dijimos, ¿qué es la representación de estados? Pues es eso, es la representación, o qué son las variables de estado, pues es la representación, ¿no? Sí, de un sistema, desde el punto de vista analítico, ¿no? Entonces, esa representación, pues ya dijimos, se conoce como la forma canónica. Entonces, aquí nos está mostrando primero, ¿sí? Que vamos a construir esa forma canónica a partir de una función de transferencia, como lo podemos ver aquí. Entonces, tenemos una función de transferencia. Ahora, en nuestra nomenclatura le vamos a llamar HDS, ¿sí? Entonces, en esta función de transferencia HDS, ¿sí? Como pueden ver, no hay nada extraño, todo es normal, tiene una ganancia, tiene en este caso un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, ¿ok? Normal, como lo hemos visto, ¿sí? Desde este control 1, ¿no?
Bueno, aquí se están referenciando a la ecuación 4.1, pues vamos a ponerla aquí. Vamos a decir que esta sea 4.1, ¿no? Y después nos dicen, bueno, este sistema, ¿sí? Aquí lo vemos que el denominador es un polinomio de grado n. Entonces, este sistema de grado n lo podemos representar, como pueden ver aquí, en su forma canónica. Esto que tenemos aquí abajo es la forma canónica, que a su vez contiene dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, aquí, no sé, pues le podemos llamar las ecuaciones 4 o 2, ¿no? Entonces, nos habían dicho ahorita en la teoría, ¿no? Vamos a generar o vamos a encontrar una ecuación diferencial. Como este sistema es de grado n, pues nuestra ecuación diferencial por el momento va a ser de grado n. Y entonces, ¿sí? Esa ecuación diferencial la vamos a dividir, ¿sí? En n ecuaciones de primer orden. Entonces, aquí, de hecho, falta, vamos a corregir. Este de aquí es el vector de estado x de t, pero este se deriva una vez. Es la primera derivada del vector de estado. ¿A qué va a ser igual? Esto va a ser igual a A. Esta matriz A se le llama matriz de la planta y se multiplica otra vez por el vector de estado x de t. Este vector de estado x de t contiene precisamente las variables de estado que ahorita mencionamos, x1, x2 hasta xn, más la matriz de entrada que se llama B. ¿Sí? Por UDT. Esta UDT es la señal de entrada. ¿Sí? Si se fijan, estamos hablando de esta U, ¿sí? De esta UDT. Es esta la señal de entrada ahorita en nuestro sistema, ¿sí? Porque estamos hablando únicamente de la planta, todavía no cerramos el lazo, ¿ok? Y aquí también vamos a tener la salida Y de T, ¿sí? De nuestro sistema. Entonces aquí Y de T va a ser igual a C por X de T. ¿Quién es C? Esta es la matriz de salida. X de T sigue siendo nuestro vector de estado. Más D, esta matriz D se llama matriz de alimentación directa, ¿sí? Y es una constante, ¿sí? Y, ojo, no siempre aparece, lo vamos a ir viendo poco a poco los ejemplos, ¿no? Por UDT, UDT es la señal de entrada. Y aquí precisamente tenemos el vector de estado, si se fijan, ¿sí? Que bueno, para darle números voy a ponerle aquí 4, 3, ¿no? Por si se requiere, ¿ok? Entonces, como ven, el vector de estado x de t contiene las variables de estado x1, x2, x3. Bueno, aquí debería decir hasta xn, ¿no? ¿Sí? Todo está, si se fijan, en función del tiempo, ¿de acuerdo? Y aquí, pues, nos dan la definición de cada elemento que dijimos. U de t es la señal de entrada, Y de t la señal de salida, A es la matriz de la planta, es una matriz cuadrada de n por n. B es la matriz de entrada de dimensión n por 1. Sí, es una columna, como dice aquí. C es la matriz de salida de 1 por n, es un renglón ahora. Y D, la matriz de alimentación directa, como dijimos, que es una constante, bueno, un escalar, ¿no? Una matriz de 1 por 1, ¿sí? Para un sistema CISO, simple entrada, simple salida, es lo que significa, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esta es la forma canónica de la que hemos estado hablando. Entonces, esta forma canónica nunca va a cambiar. Ya es una formulita, ¿sí? Ya es, por eso se le llama forma canónica. Ya está definida, nunca va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? El método para construirla, ¿sí? Y ya lo dijimos, ¿sí? A partir de la función de transferencia tenemos 4 métodos y la podemos construir a partir de las variables físicas de un sistema obviamente físico, ¿ok? Sí, pero esto no cambia, ¿de acuerdo? Siempre vamos a llegar a esta forma canónica, ¿sí? Independientemente del método que se esté utilizando, ¿sale? Si vamos bien, si queda claro esto. Sí, profe. Ok, no sé si estén copiando o después lo imprimen, como gusten, díganme.
O me espero aquí tantito. Estos están en el blog de notas, ¿verdad, profe? Sí, sí, ahí está. ¿Ya le puedo mover de aquí? Sí, profe. Sí, ya, Ok, profe. sale pues. Bueno, me voy a ir al pizarroncito. Y aquí le ponemos que estamos ya con la unidad 4, afortunadamente. Entonces ahorita vamos con el primer caso. ¿Sí? A partir de la función de transferencia vamos a construir la forma canónica, pero ya sabemos que se subdivide, ¿no? Entonces vamos con el primer método. Bueno, antes.
Bueno, la idea ahorita pues, es ya empezar con nuestros métodos. Partimos del método, ahora sí que general, la función de transferencia, ya sabemos que se subdivide. Entonces, empezaríamos por este, que es el método por variables de fase de estado, ¿sí? Entonces, aquí, pues, subrayamos esto, ¿no? Para que nos acordemos, al hablarnos de variables de fase de estado, pues vamos a utilizar este método. Este, pues, simplemente se utiliza para representar, ¿sí? Cualquier sistema en variables de fase de estado, o sea, no hay otro objetivo. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, el otro que vamos a ver, que se llama forma canónica controlable, pues creo que ahí nos los dice, ¿no? Entonces, con ese método, nosotros podemos determinar si un sistema se puede controlar o no. Ah, ok. Entonces, a eso se refería con los objetivos. Ahorita nuestro objetivo, ¿cuál es? Simplemente representar, ¿sí? Un sistema, en este caso a partir de una función de transferencia, ¿sí? En variables de estado, ¿no? En su forma, o construir su forma canónica a partir de las variables de estado, como queramos verlo. Entonces, a ver, vamos a empezar con esta función HDS. Entonces, para empezar, pues estamos viendo que nos está dando la función de transferencia en Laplace, ¿no? Que originalmente, pues así la sacamos. Vamos a poner aquí un sistema de tercer grado, S cúbica más 4S cuadrada más S menos 6, ¿ok?
Bueno, ya sabemos que para esto vamos a utilizar, como dice aquí, el operador diferencial. Y ya sabemos que al mismo tiempo se hace el cambio de variable. Entonces, S a la N lo cambiamos por D a la N, que ya sabemos que es el diferencial enésimo con respecto al tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí, en nuestra función de transferencia, que la tenemos como HDS, ya sabemos que para aplicar esto, ¿qué necesitamos? Pues ponerla también como una función de transferencia salida entre entradas. ¿Salida quién es? Y sobre la entrada, ¿quién va a ser? En este caso cambia un poquito nuestra nomenclatura, ¿verdad? Va a ser UDS, ¿sí? Que es la señal de entrada directa a nuestra planta. Y esto va a ser igual a K sobre. Y en este caso, en lugar de poner S cúbica, ¿qué vamos a poner? De cúbica. Así es. Ajá, exactamente. Más 4 de cuadrada más de menos 6, ¿verdad? Y a partir de aquí, pues empezamos a hacer talacha, hay que despejar. A ver, le voy a mover tantito, no hay problema. ¿Ya copiaron esta parte? Sí, ya. Ok. Entonces empezamos, decíamos, a despejar. Aquí nos queda d cúbica más 4d cuadrada más d menos 6 que multiplica aquí a y de s. Y esto va a ser igual a k por UDS, ¿verdad? Ahorita lo que hicimos es hacer el cambio de variable y despejar, ¿no? Después aclaramos aquí que vamos a aplicar el operador diferencial. Entonces, pues aquí nos está diciendo cuántas veces hay que derivar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí la tercera. Uy. Entonces, aquí sería la tercera derivada y ya nos queda en función del tiempo, ¿verdad? Al aplicar el operador diferencial más 4 veces la segunda derivada de y de t más la primera derivada de y de t menos 6y de t igual a k por, también acá queda ya en función del tiempo. Y dejamos pendiente nuestra ecuación diferencial, ya está, ¿sí?
Muy bien, entonces, como dice aquí, el siguiente, ya tenemos la ecuación diferencial, hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Vamos a, sí, a proponer o a seleccionar las variables de fase de estado. Primero, ¿cuántas vamos a tener? Eso es lo primero que hay que definir, ¿no? ¿Sí? Pues eso de qué depende, pues del grado del sistema. Como pueden ver, es grado 3. Tenemos una D cúbica, aquí, bueno, es una S cúbica que estamos viendo, la ecuación diferencial es de grado 3. Entonces vamos a tener 3 variables de fase de estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden, de forma general, pues en la forma canónica viene x1, x2 hasta xn. Pues no voy a poner tampoco xn, ¿sí? Puedo pasarme toda la vida ahí proponiendo variables de estado, pero no es así, ¿sí? Ya en cuestiones prácticas, ¿sí? El número de variables de estado, ¿sí? Depende del grado del sistema. En este caso es grado 3, entonces son 3 variables de estado, ¿ok? Entonces, obviamente, pues va a haber una x1 de t, que va a ser nuestra primera variable de fase de estado, ¿sí? ¿Sí? Por eso aquí trato de resaltar de fase de estado. Entonces, esto tiene su mecánica, ¿sí? No es tampoco tan complicado. La primera variable de estado, ¿sí? Se iguala con ¿qué cosa? Con la salida. Aunque dijimos hace ratito, en este caso, cuando estamos trabajando con variables de estado, la salida no se mide. Sí, y sí, no se mide, pero están de acuerdo que la salida me interesa. Ni modo que no me interese la salida del sistema, claro que me interesa. Entonces, en este caso, para este método, ¿sí? Las variables de fase de estado, como vemos aquí, sí, se igualan con la salida a la primera, ¿sí? Después, la segunda variable de fase de estado, ¿qué es lo que hacemos? Por eso les decía que tiene su mecánica. Lo que se hace es tomar la anterior, que es x1 de t, y derivarla. ¿Estamos? Pero al derivar x1, estarán de acuerdo que derivo también una vez a y de t. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y la tercera variable de estado, x3, hago lo mismo, tomo la anterior. ¿Quién es la anterior? x2 de t, y la derivo una vez. Pero al derivar una vez x2, estarán de acuerdo que es derivar 2 veces a la salida, y de t. ¿De acuerdo? A fin de cuentas, fíjense, mañositamente, ¿qué estamos haciendo? Si se fijan, estamos generando, ¿sí? La primera derivada, ¿sí? En este caso, al menos x1 y x2, ¿sí? O sea, de 2 variables de fase de estado. ¿Por qué? Acuérdense, siempre hay que tomar en cuenta a qué quiero llegar. Este es el vector de estado. Regularmente lo ponemos con negrita. Es su primera derivada a x más bu, ¿sí? Entonces, estamos tratando de generar esto, las primeras derivadas, ¿sí? De las variables de fase que tiene este vector de estado. Miren, por eso les digo, todo método tiene su mecánica. Bueno, pues es la mecánica para construir o llegar construir la forma canónica, que es esta, a partir de las variables de fase de estado. ¿Sí? Es esta técnica. ¿Ok? Si vamos bien hasta aquí, ¿o hay alguna duda? No, profe, todo bien. Ok. Entonces, bueno, ya propusimos nuestras variables de fase de estado. Siempre ya saben qué número voy a tener de variables. Ah, pues depende del grado del sistema. Grado 3, 3. Grado 4, 4. Ya, no hay bronca, ¿no? Entonces, la primera la igualamos con la salida. La segunda, tomamos la anterior, la derivamos. Luego la tercera, tomamos la anterior, la derivamos, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué queremos? Ah, pues vamos a construir, ¿sí? Ahora sí, las ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Se acuerdan que dijimos que una ecuación diferencial de grado n, en este caso grado 3, la vamos a dividir en n ecuaciones diferenciales de primer orden? Ah, pues es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, ahora es lo que sigue. Vamos a decir aquí que se construyen
Le voy a poner así las n ecuaciones diferenciales de primer orden. Pues obviamente vamos a auxiliarnos de lo anterior, ¿sí? Siempre vamos a llevar un orden. Entonces, vamos a ponerlas aquí. Vamos a tener x1 de t con su primera derivada. ¿A qué va a ser igual? Si se fijan, no lo vamos a regresar aquí. ¿A qué va a ser igual? Pues a x2 de t, ¿sí? No puedo igualarlo con esta y', o bueno, la primera derivada de y. Sí, tengo que tenerlo en términos de variables de fase de estado. Acuérdense, va de nuevo. ¿Qué es lo que queremos? La primera derivada del vector de estado igual a ax más bu. Entonces, esta es una ecuación diferencial de primer orden. Sí, vean. X', aquí va a estar adentro. Su coeficiente, ¿dónde va a estar? Aquí en A. ¿Y quién es x2? Bueno, va a estar contenido en el vector de estado. ¿Ya se está viendo un poquito mejor? ¿Cómo vamos a construir esta cosa? Después, la segunda variable de fase de estado, x2 con su primera derivada. ¿A qué es igual en términos de las variables de fase de estado? Pues a x3 de t, estamos. ¿Sí? Aquí no pongo y, ¿por qué? Porque aquí se fijan, no hay y. Nada más está x y u. ¿Sí? Después, dices, a ver, me falta x3, ¿cómo le voy a hacer? O sea, x3 con su primera derivada. Si se fijan, aquí no está. ¿Sí? Aquí sí está x1 con su derivada, x2 con su derivada, pero x3 no está. Pero esta x3 la puedes derivar. Ahora sí, estarán de acuerdo que esta x2 primera derivada no me sirve, pero sí tengo aquí la segunda derivada de y. Entonces, al derivar x3, estarán de acuerdo que voy a derivar 3 veces y de t. ¿Sí? Pero ahí viene lo interesante. Miren, aquí está la tercera derivada de y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente despejarla. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual esto? A menos 4 veces la segunda derivada de y. ¿Estamos? Luego, menos la primera derivada de y. Luego, más 6y de t. Y luego más k por u de t. ¿Sí? Pero dices, ok, ¿y cómo le voy a hacer? Pues bien fácil. ¿Sí? Esta misma la puedo poner en términos de las variables de fase de estado. Aquí están, miren. El primer término es menos 4 veces la segunda derivada de y. Aquí está. ¿Y a qué es igual en términos de variables de estado? Pues a x3, ¿ya vieron? Luego, menos la primera derivada de y. Aquí está. ¿A qué es igual? A x2 de t. Así es. Más 6y de t. Más. Así es. x1 de t. Más k por u de t. Esta pues queda igual. La ponemos en orden. 6x1 de t menos x2 de t menos 4x3 de t y más k por u de t. Listo, ya lo tenemos. Entonces ya tenemos
si se fijan, nuestro vector de estado con su primera derivada, la matriz A, que son los coeficientes de cada variable de fase de estado, y si se fijan en la primera ecuación diferencial y la segunda, o sea, en x1 derivada y x2 derivada, no aparece u hasta la tercera, ¿de acuerdo? Pero a partir de aquí ya se puede construir la forma canónica. Ay, bueno, ahí. Entonces, vamos a poner el vector de estado con su primera derivada. x1, x2 de t y x3 de t. Con su primera derivada. O sea, es esto, miren, este de aquí. Igual a la matriz A. Es la matriz que contiene los coeficientes, ¿sí?, de cada una de las variables de fase de estado. ¿Quiénes las variables de fase de estado? Pues están aquí, dentro del vector de estado. ¿Sí? Más la matriz B, que es una matriz columna, por nuestra señal de entrada UDT. ¿Sí? Entonces, fíjense, x1 con su primera derivada, ¿a qué es igual? A x2. Acuérdense, vamos a construir estas ecuaciones diferenciales, pero como son matrices, acuérdense que esto ¿de dónde surge? Pues del producto, ¿no? De las matrices. ¿Cómo se multiplican? Por renglón columna, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, nada más aparece x2. Entonces, ¿qué tengo que poner aquí? 0. Su coeficiente, ¿quién es? 1, 0. ¿Sí? Y ustedes si toman x1 primera derivada pues, y multiplican, les va a salir ¿qué? Nada más x2. ¿Sí? Aquí está. Luego para la segunda derivada de x2 pues es x3. Entonces 0, 0, su coeficiente que es 1. ¿De acuerdo? Para la tercera derivada de x3, 6x1 menos x2 menos 4x3. Entonces 6x1 menos 1x2 menos 4x3 más k por u. En las dos primeras no hay u, en esta tercera sí hay. Entonces en las dos primeras es 0, 0. Y aquí su coeficiente, ¿quién es? K. Y ya está formada ahí nuestra forma canónica, ¿no? Y nos falta nada más la salida. La salida y de t, aquí es igual, pues lo tomamos de aquí mismo, miren. Acá, ¿ya vieron? Y de t es igual a x1. Acuérdense que ahora me falta la otra parte, y igual a cx más du, ¿sí? Entonces aquí está y igual a cx, es la matriz de salida, y este sigue siendo el vector de estado. Sí, pero aquí nada más y es igual a x1. Entonces y es igual a x1 de t. En forma matricial,
Pues esto que va a ser igual a la matriz C. Entonces nada más pongo 1. 1 y 0. Y 0 aquí. ¿Sí? Porque es de tercer grado. Por el vector de estado, que contiene las variables de fase de estado x1, x2 de t y x3 de t. Listo. ¿Sí? Ya tenemos aquí nuestra forma canónica. ¿Hay alguna duda? No, profe. No, profe. Ok. Vamos a seguir haciendo más ejemplitos, ¿eh? Voy a pasar lista antes de que... Bueno. Ahí está. No sé si necesitan copiar algo de antes. Ahí está bien. Sí, ahí está bien, profe. Ok. Muy bien, ¿no hay dudas? No, profe. Ok, estoy viendo que el examen que damos este viernes, ¿verdad? Sí. Ok, de la 3. Bueno, ahí nos vemos bien puntualazos. Órale, nos vemos, profe. Bueno, hasta luego, que tengan un buen día. Profe. Igualmente, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias, profe. De nada, que estén bien, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. De nada, buen día, hasta luego.